Buenas compañeros, mi nombre es María Ruiz, estudiante de licenciatura en matemáticas adscrita al CEAD Medellín. En esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor John Martínez, profesor de matemáticas en los grados de bachillerato. Y bueno, en esta ocasión nos va a hablar sobre los aportes de las antiguas civilizaciones a las matemáticas. Bueno, como María lo acaba de decir, las antiguas civilizaciones aportaron bastante a las matemáticas modernas porque muchos de sus descubrimientos, llamémoslo así, aún se utilizan. Son innumerables los pueblos o las civilizaciones que aún aportan a las matemáticas. Incluso en América pudiéramos hablar de los mayas, por ejemplo. Además, bien sabemos la importancia de los griegos, toda esa cultura griega, no solamente en matemáticas, también en filosofía y otras ciencias. El día de hoy vamos a hablar de los babilonios. Sabemos que las matemáticas antiguamente, o digamos que empezaron por la necesidad de los pueblos de contar sus productos, contar sus animales, las primeras personas. Entonces, de alguna manera las matemáticas, digamos que iniciaron por una necesidad práctica. Ya luego los griegos, digamos que la convirtieron en una ciencia. En el caso babilonio, sabemos que el pueblo babilonio habitó lo que se conoció como el territorio de Mesopotamia, y este periodo se puede dividir a los babilonios en dos grandes periodos. Un periodo más o menos desde el 1830 hasta el 1531 a.C., y luego el segundo periodo histórico, 3 o 4 siglos antes del nacimiento de Cristo. Aunque los descubrimientos matemáticos entre estos dos periodos no hayan tenido unas diferencias muy significativas. ¿Cómo sabemos entonces de estos descubrimientos matemáticos de este pueblo? A través de tablillas, más o menos 400 tablillas que se empezaron a desenterrar a partir del año 1850. En ellas se encontraron temas como fracciones, problemas de álgebra, ecuaciones cuadráticas y cúbicas, incluso eh, la aplicación del esbozo del teorema de Pitágoras, que luego pues se demostraría. Entonces miramos pues que podemos documentar o se documentó a partir de estas tablillas que datan más o menos desde el año 1800 al 1600 antes de Cristo. De todas maneras, aún por ejemplo, o el día de hoy, como decíamos que estas civilizaciones hicieron estos grandes aportes a las matemáticas modernas, podemos hablar en cuanto a los babilonios de su sistema numérico, el cual estaba basado en potencia de base 60. Es por esto que el minuto se mide o se cuenta mejor a partir de 60 segundos. Lo mismo pasa con la hora por los 60 minutos o incluso los 360 grados que se puede medir en un círculo. Utilizaban también estos babilonios algunos conceptos de geometría, y como lo decía anteriormente, conocían de alguna manera el teorema de Pitágoras, aunque este pues se demuestra mucho después. Sabemos que de alguna manera por la expansión de Grecia, pues de toda la civilización griega, a partir de todos los territorios conquistados por Alejandro Magno, digamos que las culturas se mezclan. Entonces unos conocimientos se pasan de unos pueblos a otros a partir de esas guerras, de las invasiones y todo esto.
También devolviéndome un poco a este sistema numérico basado en potencia de base 60, miramos por ejemplo que ellos contaban con o sea, tenían un sistema donde se utilizaban los 12 nudillos de la mano y los 5 dedos de la otra para contar 60 cifras. El número 60 tenía mucha importancia para ellos porque era un número que se podía dividir por muchos otros números, ¿cierto? Eh, y lo que decía anteriormente, medían, o sea, los múltiplos de 60 para los minutos, las horas y lo de los grados. Eh, También tenían unos conceptos algo básicos sobre geometría, entonces sabían medir ángulos, eh, y vuelvo a lo mismo pues del teorema de Pitágoras, que es tan importante. Entonces, eh, tal vez no se conozca mucho en este momento, o no se dé tanta importancia como a los griegos, digámoslo así, pero es innegable el aporte grande que tuvo el pueblo babilonio a lo que es la matemática hoy en día. Es decir, profesor, o ya para finalizar, yo quisiera agregar que en sí todas las civilizaciones hacen su aporte, porque así como usted dijo al principio, la matemática nace de la necesidad de ellos, digamos, contar, por ejemplo, los animales, eh, y hacer las transacciones económicas, el trueque, lo que ellos hacían. Entonces, digamos que todas tuvieron la necesidad de crear ese sistema para contar, para medir, para pesar y para hacer sus intercambios. Entonces, todas las civilizaciones diríamos que tienen su aporte a las matemáticas, y que, digamos, ya la civilización griega fue la que hace su mayor aporte, digamos, más al recolectar todos esos conocimientos de esas civilizaciones que Grecia dominó y recogió todos sus conocimientos y ya los profundizó, y que hizo de las matemáticas una ciencia. Exactamente, como bien lo has dicho, de ser un conocimiento práctico, se vuelve un conocimiento eh, con, con un análisis, con un raciocinio, y de ahí la matemática entonces se vuelve ciencia, incluso relacionada hasta con la música, y muchos otros campos. Se desprende entonces la aritmética, la geometría, la física y otras ciencias. Pero como bien lo has dicho, todos estos pueblos en mayor o menor medida tuvieron que ver para conformarse como todo ese saber de lo que es la matemática moderna. Ok, entonces, no siento más, muchas gracias, profesor John, por participar en esta entrevista. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias.